Por allá en el libro de Juan, capítulo 4, mi hermano, verso 23, usted sabe qué dice, ¿cierto? Vamos todos juntos. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, el Padre busca que le adoren. Ya deberíamos saberlo. Y por allá en el verso 10 del capítulo 4 de Juan dice que Cristo, hablando de la mujer samaritana, dice: mujer, si tú que supieras, conocieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías que le diera agua de vida eterna. Los adoradores deben conocer a su Dios. ¿Y cómo adoramos? ¿Alguien se acuerda cómo es que adoramos? En espíritu y en verdad. Pero el espíritu es en la vida. O sea que tenemos la vida para adorar. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para adorar. Eso lo dice Salmo 146, 2. Dice: mientras tenga vida, repita conmigo, mientras tenga vida, te adoraré. Pastor, pero yo cómo adoro si yo no canto en la iglesia, si yo no predico, ¿cómo puedo adorar? Con toda la vida. Cada quien tiene un rol en la vida y lo que Dios nos dio es para su gloria. ¿Cuántos de acá tienen trabajo? ¿Usted sabe que es para la gloria de Dios? ¿Cuántos de acá tienen hijos? Amén. ¿Usted sabe que es para la gloria de Dios que Dios le permitió? ¿Cuántos de acá tienen esposos? Es para la gloria de Dios. ¿Cuántos de acá han sido sustentados? Amén. Porque usted es muy inteligente, muy sabio, muy capaz, muy fuerte. Es para la gloria de Dios. ¿Cuántos de acá tienen un templo hermoso en medio de un paraíso llamado Monte Sión para adorar a Dios? Es porque es para la gloria de Dios. Ayer vi un video donde estaba Carlos Llerena y el hermano por ahí peleando con una piedra enorme. Pero no es porque sean fuertes, lo son. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Usted está hoy aquí, es para la gloria de Dios. Y un día vinimos a la vida y un día, ¿sabe qué nos van a decir? Como dice el árbitro en el minuto 90. El último pitazo y van a decir: no va más. O sea que tenemos un tiempo limitado para adorar a Dios. Y la mejor forma de adorar a Dios es cumplir su voluntad. Y cumplir su voluntad con todo lo que Dios me dio. Dones, ¿qué más me dio Dios? Talentos, ¿qué más me dio? Capacidades, ¿qué más me dio? ¿Cuántos de acá tienen posesiones? Amén. Todos tienen posesiones, porque déjeme decirle que cuando usted nació, no tenía esos zapatos. Usted tiene posesiones y todo eso me lo dio para la gloria de Dios. Y entonces, cuando yo tomo la habilidad que Dios me dio, en caso del pastor, ¿cuál es la habilidad por la cual usted conoce al pastor? La enseñanza, ¿cierto? Hay otros pastores que son músicos, hay otros pastores que son evangelistas. Enseñar la palabra. Cuando comenzamos a enseñar la palabra, estoy cumpliendo el propósito con el cual fui hecho en Cristo Jesús, para la gloria de Dios y alcanzar su voluntad. Ese es el propósito de la vida. No, pero yo quiero ser el pianista. Sí, pero no es lo que yo quiero. Yo no puedo hacer con lo de Dios lo que yo quiero. Tengo que hacer con lo que Dios me dio su propósito. Y eso le da sentido a mi vida. Si usted se siente vacío, se siente que algo le falta, no siente acomodo, es porque no está cumpliendo el propósito con el cual Dios lo hizo. Y comienza a huir del propósito de Dios, pero sobre todo de sí mismo. Entonces, Dios no da su espíritu en vano, Dios no salva a nadie en vano, siempre busca un propósito en nosotros. Acuérdense ustedes que la mayor expresión de adoración es el servicio. Ahí mismo, vamos. Pero el servicio durante toda la vida y en todo tiempo. En el Salmo 34:1, ¿alguien me acuerda? Ustedes que toman las vitaminas para la mente, ¿se acuerda alguien el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Vamos todos juntos a la vez.
En Jehová se gloria mi alma. Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Seguimos. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Usted entonces lo va a repetir conmigo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Una vida para adorar. Pastor, pero ¿cómo puedo adorar yo a Dios cuando estoy clavando una puntilla y me escacho del martillo y ¡pum! ¿Cómo puedo yo adorar a Dios en medio del hospital cuando me hicieron una sonrisa acá? ¿A cuántas mujeres le han hecho una sonrisa acá? Usted sabe de qué le hablo, ¿cierto? Y usted no le puede contar el chiste de una mujer recién operada, ¿cierto? De cesárea. O a mí también me hicieron dos sonrisas acá y acá. Y entonces, en la mano, sí. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le puede decir usted? La Biblia dice, ¿cómo le vamos a decir al que está de luto que cante canciones? Pero en medio de esos procesos, ¿puedo adorar? Sí. 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 Y eso es el proceso que Dios utiliza para que yo caiga sobre la nota. No sé si me hago entender sobre caer sobre la nota. Los músicos me ayudan. ¿Qué es caer sobre la nota? Es cuando uno está todo como perdido de la melodía y Dios en su misericordia me permite caer nuevamente sobre la nota. ¿Sí me hago entender? Estamos perdidos y Dios nos encamina de tal manera que yo creía casarme con Petronila y un momento dado me enojé con Petronila, se conoció por allá con otro bandido y se casó con él y ¡pum! Yo salté aquí al propósito eterno de Dios porque me estaba desviando, caí nuevamente sobre la nota. ¿Me lleva la idea? ¿Y cómo lo hace Dios? Con sus métodos, con sus métodos. Con sus métodos. David escribió este salmo en los momentos más difíciles de su vida. ¿Y Dios utilizó eso? Sí, pero Dios conforta a David para mostrarle su propósito, pero Dios es un Dios que tiene una visión amplia. Cuando estaban haciendo por allá esta princesa, esto no existía. Y de pronto allá la niña aquella no existía, porque cuando Dios llamó a salvación los hijos de Abraham, Abraham era estéril. Usted no sabe que un pastor, un presidente, usted no sabe esto, ese niño que le saca canas a uno, a los 17 años, 18 años, si va a ser el que va a sustentar a otros con la palabra, Dios lo va a transformar, lo va a cambiar. Yo veo con mis lentes aquí lo que puedo ver. Yo veo lo externo y nosotros nos fijamos más en lo bueno o en lo malo de las personas. En lo malo, haga usted 99 buenas y una mala. ¿De qué nos fijamos? Uy, hermanos. Bueno, y entonces yo veo con mis lentes. Dios está viendo a largo plazo. Cuando no estaba nada de esto, Dios dijo, no voy a traer un pastor flaco por allá. No, pero yo no soy pastor. Es que yo estoy viendo, yo hago las cosas que no son como si ya fueran. Así mismo ustedes están de tránsito, muchos de ustedes están de tránsito en esta iglesia, porque esta iglesia restaura, empodera y envía. Si usted se da cuenta, hay gente que está en otro lugar. Hermano, usted tiene ya la maleta lista, porque en cualquier momento le van a decir, soldado, alístese, porque se va. No, que déjenme enterrar mis... No, Dios a sus hijos no les permite nada. Deje que los muertos entierren a los muertos. No, Señor, yo me niego. Lo llevan esposado. Dios cumple su propósito en sus hijos. Dios no le da tiempo de sojar margaritas. Sí hago, no hago, sí quiero, no quiero. Él coge la margarita. Mientras usted juega a deshojar margaritas, Él le quita el pedazo del piso y lo establece donde Él quiere. Vamos a ser vencidos de lo bueno de Dios, del plan de Dios. Amén. David estaba sufriendo, entre comillas, el Espíritu de Dios que vino en el Antiguo Testamento, vino sobre David, vino sobre Saúl, vino sobre Sansón, vino sobre Jefté, bueno, sobre muchas personas. Le cambió la visión, los lentes, de tal manera que fue transformado y dijo, en medio de estas circunstancias, adoraré al Señor. ¿Y Dios dónde tenía la vista? En Jehová se gloriará mi alma, Él sana mi alma. Él estaba buscando esa paz que solamente Dios da.
Pero la segunda parte, ¿dónde tenía Dios la vista? Más adelante, chiquina, por favor, entonces. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Dónde tenía Dios la vista? ¿En David? ¿O en quién? Los mansos. ¿Y quiénes son los mansos? Esto ya lo vimos el domingo pasado. La iglesia, los que atienden al Señor, los dóciles de corazón, los mansos, se alegrarán. Y en esos mansos que son recogidos, el siguiente texto dice: engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. No pueden adorar los que no conocen a Dios. Pueden cantar, pueden hacer cualquier cosa, pero no pueden adorar los que no conocen a Dios. Los que conocen a Dios son la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que hay un propósito dentro del contexto de la iglesia, que es que todos adoremos, que en medio de nuestras cicatrices y procesos seamos iglesia que adora. Mire, hermano, ¿cómo podemos explicar que Dios da sentido a la vida aún en medio de las noches oscuras del alma? A mí hay un texto que me llama la atención muchísimo. Está en Lucas capítulo 2, verso 35. Permítame buscarlo. Son de los textos que me raya el coco. Discúlpeme el término. Mire, Lucas 32, déjenme colocarlo en contexto. Lucas 2, verso 27 dice: y movido por el Espíritu vino al templo. ¿De quién estoy hablando? En el 25 dice, discúlpeme que salte tanto en el texto, chequina, en el 25 dice: llamado Simeón, un hombre piadoso llamado Simeón. ¿Cómo llamaban? Simeón. Justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Voy a ir al 27. ¿Movido por quién? Por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús, lo trajeron al templo para hacerlo conforme al rito de la ley, o sea, presentarlo, él se tomó en sus brazos y bendijo: ahora el Señor despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Perdónenme, aquí, los que vinieron el viernes, ahí están las dos hermanas, ¿se acuerdan? Que José se casó con una gentil porque lo rechazaron sus hermanos. Si lo pueden ver la figura acá, hermana, usted que estudió tipos bíblicos el viernes, dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía. Voy al 35. Él dio la palabra de que era el Salvador del mundo, porque él esperaba el Salvador del mundo, y la palabra que Dios le había dicho era que él no iba a morir sin que viera a Cristo. Ahora, en el verso 35 dice: le dijo a María, y una espada traspasará. ¿Por qué le dice tu misma alma? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Por qué le dice tu misma alma? ¿A cuál espada se refería? Le estaba hablando a la mamá de Jesús. Al sacrificio de Cristo. ¿Cuándo esta espada traspasó el alma de María? Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿A quién se lo dijo? A Juan. Le dijo: yo tengo que partir, o sea, ya no podemos seguir, pero busca consolación en otro, atiende a otro, ama a otro, porque el sacrificio de Cristo puede, humanamente, entre comillas, estoy haciendo conjeturas sobre el texto, humanamente desgarró a la mamá, a María, ver a su hijo colgado del madero, el fruto del vientre de ella colgado en el madero. Una espada traspasó el alma de ella. Hermano, mire, ¿qué sentido hay que en medio del dolor, en medio de que una espada traspase mi alma, qué sentido hay en el cumplimiento de los propósitos y la voluntad de Dios? Dios todo lo ayuda para bien. Esto es los que conforme a sus propósitos son llamados. Todo, hermano.
hermano, todo, absolutamente todos esos dolores del alma que sufrió David y que cuando buscó consolación se pegaron a él 400, ¿se acuerdan? Endeudados y abatidos de espíritu. En medio de esas circunstancias, Dios dijo, mira, aunque eres débil, aunque estás quebrantado, aunque crees que no tiene valor, aunque crees que has perdido el tiempo, yo te sigo utilizando. Estos son vasos de deshonra para los hombres, pero vasos de honra en Dios. Hay una figura en la Biblia que las personas cuando iban a llevar una ofrenda al templo, la llevaban en un vaso que era muy remendado. Era una tinaja, como un florero, muy remendado. ¿Y por qué lo llevaban en un vaso remendado? Permítame este vaso, hermano. Echaban el grano, la mejor ofrenda que era un grano tierno acá, en un vaso que tenía como muchas cicatrices que con sangre de algunos sanguijuelas, de algunos parásitos, la mezclaban hacían una mezclilla con esa sangre y la pegaban. Con esa sangre remendaban ese vaso. Y esa ofrenda era muy especial. ¿Y por qué la llevaban ahí? Porque ese vaso iba a ser botado, iban a escoger lo mejor de él, que era la ofrenda. Iba a ser colocado por allá en el basurero, en el patio del alfarero, allá donde alguien se colgó. Entonces, donde Judas se colgó, allá colocaban esos vasos como el cuerpo, que no tiene mayor gloria que lo que está dentro. Nuestro cuerpo está remendado, se va fraccionando, pero lo que Cristo colocó en nosotros tiene la gloria, tiene un peso de gloria. Tú eres más que los fracasos del vaso. ¿Sí me hago entender? Somos remendados por su sangre. Tenemos sentido, podemos volver a ir como ofrenda grande a su presencia. Aunque yo me veo de aspecto desobediente, en rebelión, huyendo, lejano, Dios nos da sentido cuando nosotros creemos que el camino se acabó. Todos hemos estado ahí, todos hemos estado ahí. Cuando yo he dicho como Jonás, quítame la vida, su misericordia se han renovado cada mañana. Todos hemos estado ahí, no porque seamos fuertes o tengamos esa capacidad de reformarnos a nosotros mismos, sino porque su gracia nos visita, porque su misericordia nos visita. Y aunque muchas espadas a veces traspasan nuestra propia alma, Dios dice, hay un propósito. El propósito fue el que, vamos a Salmo 34, 3. El propósito fue el que dijo David, oye, mi vida va a pasar un día, pero lo importante aquí es que otros adoren al Señor. Es que otros conozcan de la grandeza de Dios. Lo importante aquí no es que yo me empodere, sea grandote, sea reconocido. No es eso lo importante. Lo importante es que reconozcan a Dios en Cristo Jesús. Es que se ha expandido el Evangelio. Es que la gente cuando ve a un pecador transformado, dicen verdaderamente en Dios hay poder para cambiar, para renovar. Ese es el sentido de la vida. Exaltemos aún a su nombre. No sé si tenemos una figurita de unos muñequitos por ahí. Mire esto. Y esto es en el contexto de la iglesia. Mire, ustedes son muy inteligentes, ¿no? Yo les he dicho que no les falta sino la peluca que parezcan a Einstein, ¿cierto? ¿Qué texto es? Ayúdeme a alguien. Nada. ¿Ah? El paralítico. No. Los amigos que llevan. Estaba Cristo, se metió en una casa a predicar el Evangelio. Y como hay una gran multitud alrededor de la casa, unos señores osados, lanzados, por decirlo así en nuestro lenguaje, sin límites, sin querellas, sin obstáculos que reconozcan, se subieron donde, acuérdeme alguien, se subieron al techo, sin límites los señores, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Bajaron al paralítico. Para bajar el paralítico. Hicieron un hueco y bajaron un paralítico ¿en qué? En una camilla. En una camilla.
la Biblia no dice cuántos eran. Lo que sí implica la Biblia era que tenían una determinación terrible contra todo pronóstico de que esta persona estuviera frente a la presencia de Cristo. Amén. ¿Cierto? Mire, hermanos, yo no sé si usted ha invertido dinero para pagar un taxi y traer a alguien aquí a la iglesia. Imagínese que le toque a usted con estos lazos. Mire, hermanos, es que no quiero entrar en terreno, en tierra movediza, no quiero añadir al texto. Pero imagínese qué hay en el cielo en ese momento. La Biblia dice, cuando un pecador se arrepiente, en el cielo, el gozo del Señor, hermano. Por eso esos jóvenes, hombres, adultos, mujeres, esas personas, ¿sería que esas personas no les dolerían las muelas alguna vez en la vida? ¿Sería que no tenían deudas? ¿Sería que no tenían el imperio romano respirándole aquí en la oreja? Porque todos estaban bajo el yugo del imperio romano. Todo es una sociedad fraccionada. ¿Será que ellos no sufrieron el perjuicio de querer acercarse a Cristo en medio de una cultura judía? ¿Sería que ellos no eran juzgados? Porque Cristo era juzgado, sus discípulos eran juzgados. ¿Sería que ellos no pasaron todas esas circunstancias? ¿Y qué hicieron ante esas circunstancias? Simplemente llevaron la persona a Cristo. Mire, hermanos, es más, el texto alaba la fe de estos señores, porque es que fueron sin límites. O sea, ustedes van a hacer esa hazaña de bajar una persona aquí para que sea sanada por X o Y circunstancia y que la persona sea bendecida en el Señor y tenga por ahí unos 150 kilitos. ¿Me van a llamar a mí o van a llamar al hermano o al hermano que tiene más fuerza? ¿A quién van a llamar? A los más robustos, ¿cierto? ¿Y quién es más posible que caiga el techo, flaco o el gordo? Mire, hermanos, a esas personas que Dios estaba preparando, tenían la capacidad, la fuerza, los recursos, sabían de los pechos, todo esto para que un alma llegara a los pies del Maestro. Colocaron sus recursos a los pies de Cristo. Hermano, esto es de alabanza cuando usted mueve a otro a decirle, mire, que estás pasando depresión, necesitas acercarte a Dios. Que estás pasando momentos de aflicción, necesitas acercarte a Dios. Si quieres oro por ti, si quieres te enseño la palabra, si quieres te acompaño a la iglesia, pero no lo deje postrado allá. Alabe conmigo en medio de su aflicción. Yo te voy a mostrar cuál es el camino de la libertad. Esto es ser iglesia. O sea, yo sé cuál es el camino, porque mire, hermano, yo puedo ser tan egoísta que conseguí el tesoro. Conseguí la gracia de Dios. O sea, cuando digo la conseguí estoy en el camino del Evangelio por su gracia. Y estoy guardando como una luz que se mete debajo a Dios aún en medio de las circunstancias, porque mis circunstancias no son tan importantes como que Dios reciba la gloria aún a través de ellos. Miren, mis estimados hermanos, ¿y cómo lo hago, pastor? Hermano, es que es sencillo, es elemental. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles en dos cosas. Ayúdenme. Ayúdenme, hermano, ¿cómo es? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje? 4 cosas a predicar a Cristo. En el verso anterior dice que predicaba el Evangelio del Reino. ¿En qué consiste? Ayúdenme. Primero, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean. ¿Hasta dónde llego yo? Hasta ahí. Dios no necesita que yo lo ayude. Dios requiere mi obediencia. Bueno, pastor, pero si estoy enfermo, estoy en tribulación, estoy deprimido, estoy en angustia. Y mire, su misericordia es tan grande que dentro de su propósito, Él permite que tengamos un significado en esta vida, un propósito personal que tiene, mi hermano tiene un propósito personal, mi hermano
109, 110. Y ese es el sentido de la vida, que yo mientras viva le adoraré. ¿Y con qué le adoro? Ayúdeme, ¿con qué puedo adorar a Dios? ¿Solamente cantando? ¿Solamente adorando en la iglesia? De fuerza, ministerio. Todo esto a los pies de Cristo es adoración. Y esto le da sentido a la vida. Si usted no coloca todo esto a los pies de Cristo, usted va a sentir vacío y desordenado. Hermano, ustedes tienen unas capacidades enormes. Todos tienen una gracia, hermano. Unos talentos. Uno de ustedes se pone a predicar en el parque, yo creo que la gente ya se pone atención más que de pronto a por mí. Es como dejar a su bebé manejando un avión de última tecnología. Esas son mis capacidades administradas por mí. Pero si yo coloco esas capacidades a los pies del Señor, Él me da los diseños, los planos, el manual de instrucciones, me da los tiempos, me enseña, me habilita, me instruye cómo hacerlo. Y mire quién es el que va guiando. El Espíritu Santo en todo este propósito de vida me ayuda ¿a qué? Me guía, me capacita, me ayuda, me habilita y me acompaña, entre otras cosas. Mejor dicho, Dios me da los talentos, me da la instrucción. Lo que yo siempre les he dicho, Dios coloca el balón, me acerca a la cancha, la agranda y quita el arquero para que yo haga el gol. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros lo botamos. Y mire, ¿hacia dónde me lleva el propósito? Es que es allá donde tengo que tener la meta. ¿Hacia dónde me lleva? Hacia la voluntad expresa de Dios para mi vida. Yo no puedo estar resistiendo la voluntad de Dios todo el tiempo. Si Dios te llamó al ministerio, si Dios te llamó al descanso, si Dios te llamó a instruir a otros, si Dios te llamó a hacer, esa es la voluntad expresa de Dios. Y mire que Dios en su misericordia honra a los que le honran y nos permite un destello de honra. Dios no está obligado a honrarnos, pero Él cuando ayuda como al hijo que le obedece, o sea, pasado de gracia. Por favor, chequen a la otra imagen. Yo se la puedo enviar al grupo de la iglesia. Del propósito eterno, Dios permite que nosotros podamos ser partícipes de ese propósito eterno. ¿Se acuerdan los muñequitos que bajaron al hombre en del techo? ¿Quién era el que tenía todo planeado para que ese hombre se acercara a Cristo? Dios. Pero Dios utilizó a unos hombres para cumplir ese propósito eterno. No sé si les alcanzo a trasladar esto. El Evangelio es una encomienda del cielo y Dios nos lo confía a nosotros. ¿Sabe usted que a veces somos mensajeros de buenas nuevas, de paz, de arrepentimiento para otras personas? Dios quiere tratar con una persona y utiliza vasos quebrantados como nosotros. Es cuando ese propósito eterno tiene algún contacto. No encuentro cómo transmitirlo con mi propósito personal. Dios permite que a través de la enseñanza usted sea tocado, pero no es porque usted es el pastor Carlos, es porque hay un propósito eterno. Que si el pastor Carlos no quiere cumplir su propósito, su asignación, su tarea, la encomienda, Dios hará de cualquier manera. No lo voy a juzgar, porque no estoy para juzgar Dios sus métodos, pero sí sé que su propósito eterno se cumplirá. Mi encomienda es mi propósito. ¿Y cuál es el sentido? Por allá en Efesios 4:11, Chequina, ayúdeme con este texto. Ya volvemos a esto, ya voy a terminar. Efesios 4:11 dice: voy a leer Efesios 4. Permítame leerlo desde el 4:1. Yo pues preso en Jesucristo, les ruego que anden como es digno de la vocación, propósito, vocación, lo que me llamaron a hacer, con que fuiste llamado. A mí me llamaron con una vocación. El día que te llamaron y dijeron, vas a hacer esto. No, pero es que yo quiero es hacer plata, vas a hacer esto.
Vas a estar resistiendo la voluntad de Dios y vas a estar vacío hasta que busques la vocación con la cual fuiste llamado. ¿Cuándo me dieron la vocación? Con el llamamiento. Voy más adelante. En toda humildad, para cumplir el propósito de Dios se necesita esto: humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Tengo que tener la humildad para decir: Señor, tú me has seducido, yo voy a hacer lo que tú mandas, tu plan es mejor que el mío. Y mansedumbre, tengo que someterme al propósito eterno de Dios. Sigo. Soportando con paciencia los unos a los otros, porque Dios me mandó a hacer de vuestra vocación. Voy más adelante, voy al 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La idea es que yo sirva para edificar, para que la obra de Dios sea edificada en la iglesia, en la ciudad, en la nación, en la casa. Vamos a la imagen, Chequina. ¿El propósito cuál es? ¿El propósito suyo cuál es? Edificar, edificar. Mientras cumplo el propósito, estoy adorando. ¿Me lleva la idea, hermano? Estoy adorando mientras cumplo el propósito. Pero en sí, ¿cuál es ese propósito? ¿Cómo se expresa ese propósito? Edificar. Edificar. Cuando yo voy al texto y veo las acepciones de la palabra que se traduce como edificar es, ayúdenme, construir, restaurar, establecer, hacer crecer, fundamentar, promover, amoblar, completar la iglesia, promover la iglesia, amoblar la iglesia, completar la iglesia y perfeccionar la iglesia. ¿Y a quiénes les está dado este mandato? A nosotros. Y ese es mi oficio. Y cuando soy hallado fiel en mi oficio, Dios me llena del gozo de la salvación, de la honra que requiere mi alma, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de ser utilizado en su presencia. Por favor, chequen la última imagen y con esto termino. Ahí está la última. Bueno, miren, mis hermanos, todo esto Dios lo obra en nosotros. Dios nos capacita a través del Espíritu Santo para orar, como David clamaba. ¿Para qué nos capacita? Para adorar. Edifican en piedras preciosas, en oro, y hay quienes edifican en cosas que se consumen con el tiempo, como el leño y la hojarasca. Este es el sentido de la vida: edificar para el reino de los cielos, ser instrumentos útiles en medio de sus manos. Inclinen su rostro, ya no podemos avanzar más. Señor, para tu gloria, sea para cumplir ese propósito eterno, ese plan de vida que tú tienes para mí. A la verdad el Espíritu está dispuesto. Señor, ayúdame a disponerme a hacer tu voluntad. Señor, se necesitan más predicadores, se necesitan más adoradores, se necesitan más edificadores, se necesitan más personas que alienten, que aconsejen, que transmitan, Señor, por muchas plataformas, que edifiquen tu casa, que amueblen tu casa, que lleven aliento al cansado, que visiten al que está solo, que alienten al que está deprimido. Señor, que tu mensaje se predique por las calles, por las casas, en las cárceles, Señor, en los hospitales. Señor, ayúdanos a cumplir ese propósito, porque nos sentimos desocupados, sin sentido, en ociosidad, y creemos, Señor, que no tenemos nada que hacer, y a veces nos sentimos hasta aburridos, y el tiempo es tan corto, mi Dios, para hacer tu voluntad. Ayúdanos a entender esta verdad eterna, mi Dios. Ayúdame a ser obediente, Señor, en el nombre de Cristo, mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, mi Dios, como dice el salmista, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe a sendas de rectitud, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga grande, rica y poderosamente. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti
que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me les bendiga. Amén. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, lo puede hacer en ese lugar que se dispuso para eso o por cualquiera de los medios virtuales.